Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Buenas tardes, docente Francisco Girón Hernández. Le voy a hablar en este trabajo sobre la importancia de las proteínas en los seres humanos. En resumen, las proteínas de la dieta son la fuente primaria de los aminoácidos que permite al organismo la síntesis de proteínas que intervienen en su estructura orgánica y en su función. El equilibrio armónico de las funciones vitales requiere de la participación de numerosos y variados compuestos proteicos. Mientras unos participan como proteínas de recambio, otros ejercen funciones protectoras inmunoproteínas y unos más intervienen en la regulación y mantenimiento de la homeostasis, como hormonas y enzimas. Las proteínas son también sustancias imprescindibles en el crecimiento de las células y en la reparación, o las proteínas son también sustancias eh, que restituyen aquellas dañadas o muertas en circunstancias extremas, pueden proporcionar energía de 4 kilocalorías por gramo. Los aminoácidos de las proteínas alimenticias pasan a formar parte de las proteínas corporales. De los 20 aminoácidos presentes en ellas, 11 son sintetizados en el hígado a partir de productos derivados del metabolismo de otros compuestos nitrogenados, por lo que se le conoce como no esenciales o indispensables en la dieta. Los 9 restantes no tienen vías de síntesis en el organismo. Los animales y el hombre sintetizan sus propias proteínas a partir de productos resultantes del metabolismo de los alimentos de origen vegetal, la fuente original de las proteínas en el reino vegetal. Introducción. Las proteínas son sustancias complejas formadas necesariamente por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos fósforo. Son de alto peso molecular, forman dispersiones coloidales y están compuestas por L-alfa-aminoácidos en enlace peptídico, arreglados en secuencia lineal que se arrolla después para constituir 4 niveles estructurales. Las proteínas se encuentran presentes en todas las estructuras de la célula y son las moléculas más activas de la vida celular. Una de las funciones más relevantes de las proteínas es constituir la parte fundamental de las enzimas, los principales catalizadores de las células. Así como las proteínas forman parte de todas las estructuras celulares, participan también como agentes activos en todas las funciones de las células y del organismo. Así, por ejemplo, las proteínas funcionan en los diferentes tipos de trabajo de las células: químico, mecánico, osmótico y eléctrico. Por ejemplo, el trabajo químico de todas las reacciones celulares, el trabajo mecánico de la contracción muscular, el trabajo osmótico que mediante el transporte activo permite la entrada y salida de metabolitos de la célula viva, y el trabajo eléctrico que es muy evidente en la conducción nerviosa y en los fenómenos de percepción y sensibilidad como el dolor, la temperatura, la luz, el equilibrio corporal y los fenómenos eléctricos del pensamiento. Las proteínas funcionan también como hormonas mensajeras químicos entre las células, de suerte que varía de las hormonas son de naturaleza proteica. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, la hormona adrecorticotrófica y demás hormonas tróficas de la hipófisis, tirotropina, luteizante, prolactina, hormona del crecimiento, así como los factores liberadores del hipotálamo. A niveles del organismo, las proteínas tienen también una importante función nutricional, formando el principal ingreso nitrogenado al organismo. Las proteínas membranales se ocupan, además de servir como marcadores de la individualidad celular, se ocupan de realizar los principales tipos de transporte activo y pasivo de la célula: difusión facilitada, uniporte, sinporte y antiporte. Estructura de las proteínas. En cuanto a sus componentes químicos, los aminoácidos están compuestos por un carbono central, unidos a 4 grupos funcionales en un grupo amino,
NH2, un grupo ácido y un hidrógeno. El cuarto grupo, identificado como R, corresponde a la porción del ácido amino que le da identidad. Estructura primaria. Desde la descripción de los péptidos se refiere al orden de los aminoácidos de la cadena polipeptídica. La fuerza estabilizadora de esta estructura es el enlace covalente peptídico. En esta estructura se incluye, además de la secuencia de aminoácidos, la localización de los puentes disulfurocistina. Estructura secundaria. Si una proteína estuviera constituida por una disposición polipeptídica lineal, su única conformación posible fuera la fibrosa. En este tipo de estructura secundaria, la cadena polipeptídica se pliega adoptando una forma helicoidal con giro o la derecha, que contiene 3.6 residuos de aminoácidos por vuelta. Estructura terciaria. Esto solo puede ocurrir si suponemos que, además del plegamiento secundario, existe un superplegamiento de la proteína que da lugar a una estructura compacta. Es la que se conoce como estructura terciaria de las proteínas. Se trata de un arreglo tridimensional que forma diversos repliegues específicos. La estructura cuaternaria. Cuando una proteína se compone de más de una cadena polipeptídica, se dice que posee estructura cuaternaria. Las proteínas que poseen este grado de organización estructural se denominan oligoméricas, y las cadenas polipeptídicas individuales que la integran se denominan monómeros, protómeros o subunidades. La digestión y absorción. La masticación de los alimentos facilita la degradación de las proteínas, pero en el estómago, donde se inicia la digestión de esta por efecto de la acidez gástrica y de la pepsina. Estas sustancias son secretadas por el estímulo de las hormonas conocida como gastrina. Las células parientales de la cavidad gástrica secretan ácido clorhídrico que desnaturaliza las proteínas, y a su vez esta activa la proenzima de la pepsina, también secretada por células de la pared del estómago. El efecto producido por la acidez y la pepsina reduce las cadenas proteicas a segmentos más cortos, que se conocen como proteosas, o de menor tamaño, peptonas. Las recomendaciones de ingesta de proteína en la dieta se establecen pensando en que debe de satisfacer las necesidades de aminoácidos indispensables y al mismo tiempo proporcionar los aminoácidos dispensables para proveer al organismo de los grupos amino para que el hígado sintetice los que requieren. La oxidación total de las grasas y los hidratos de carbono en el organismo animal con transformación de CO2 y agua libera la misma cantidad de energía que la combustión de dichas sustancias en un calorímetro. En cambio, las proteínas, que son transformadas totalmente en CO2 y agua al ser metabolizadas en el organismo animal, liberan una cantidad de energía igual a la diferencia entre su calor de combustión y de los productos de su catabolismo, eliminándola. El objetivo principal es analizar las relaciones entre bioquímica y nutrición en el curso del desarrollo histórico de estas dos ciencias, y el poner de relieve la influencia que el desarrollo de la bioquímica ha tenido sobre los conocimientos científicos de la nutrición. El lector interesado podrá encontrar una amplia información de la importancia de las proteínas en el ser humano. Los materiales y métodos que se utilizaron en este artículo fueron equipo de cómputo, mouse inalámbrico, libros, artículos científicos, consultas en internet y consultas en biblioteca. Marco teórico. Para Lavoisier, la liberación de energía en el organismo animal depende de la oxidación de las sustancias orgánicas contenida en los alimentos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, o de los propios componentes de los tejidos corporales, principalmente grasas y proteínas, en el animal en ayuno por el oxígeno consumido en la respiración. El estudio del metabolismo energético de los animales
y el hombre precede el desarrollo de la bioquímica y culmina en la obra de los investigadores alemanes de la Escuela de Múnich en la segunda mitad del pasado siglo. En 1866, Peter Kofer y Voigt, combinando la medida de los balances de carbono-nitrógeno con la del consumo de oxígeno, pudieron calcular las cantidades de grasa y proteínas oxidadas por un sujeto en ayunas y demostrar que la cantidad de oxígeno consumido corresponde al que es necesario para la oxidación de las grasas y proteínas calculadas a partir de los balances de carbono y nitrógeno. Los resultados obtenidos por Megadier demostraron que los alimentos nitrogenados, es decir, las proteínas, son indispensables para el animal. Los hidratos de carbono y las grasas son incapaces de mantener la vida cuando constituyen los únicos componentes de la dieta. La discusión de los resultados. La calidad de la proteína depende de una gran parte de la composición de sus aminoácidos y su digestibilidad. Si una proteína es deficiente en uno o más aminoácidos esenciales, su calidad será baja. El más deficiente de los aminoácidos esenciales de una proteína se denomina aminoácido limitante. Este aminoácido determina la eficiencia y utilización de la proteína presente en un alimento o en la combinación de alimentos. Los seres humanos, por lo general, comen alimentos que contienen mucha proteína. Es muy rara la vez que consumen solo una proteína. Los nutricionistas estamos interesados en la calidad de la proteína en la dieta de una persona o de sus comidas más que de un solo alimento. Sin un aminoácido esencial es insuficiente la utilización de otros aminoácidos para formar proteínas. Pues esto fue todo por el momento relacionado a este trabajo. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.